Ok, habíamos visto de los métodos de integración, el método de integración por sustitución. Y habíamos dicho que el método de integración por sustitución, que fue el que vimos hasta el día de ayer, se utilizaba para integrar derivadas de funciones compuestas. ¿Sí? Y el requisito para integrar derivadas de funciones compuestas o para utilizar el método de sustitución es que íbamos a tener a una función compuesta multiplicada por la derivada del argumento o un aproximado de este. Ahora, en este caso vamos a integrar derivadas de funciones que son el resultado de derivar productos y cocientes, productos o cocientes de funciones. Todos conocemos esta regla de integración que es para, esta regla de diferenciación que es para derivar un producto de funciones. Ahí tenemos la derivada de f de x por g de x y habíamos establecido que es la derivada de la primera multiplicada por la segunda más la primera multiplicada por la derivada de la segunda. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera obtener, ¿verdad? Si lo que a mí me proporcionan es la derivada y yo quiero obtener la función original, es decir, si yo quiero obtener nuevamente f de x por g de x, debería de integrar f' de x por g de x, diferencial de x, más la integral de f de x por g' de x, diferencial de x. Ahora bien, si yo quiero despejar para f de x por g' de x, es decir, si yo quisiera despejar esto de esa ecuación, esta expresión pasaría al otro lado de la ecuación a restar, ¿no? Es decir, si yo tengo la integral de f de x por g' de x, esto va a ser igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x diferencial de x. Esta formulita que acabamos de determinar se le denomina fórmula de integración por partes y dice que es útil cuando la expresión a integrar es un producto de funciones. Ahora, el éxito de este método consiste en saber elegir las expresiones a las cuales le llamaremos f de x y a las cuales le llamaremos g' de x. Y una vez seleccionada a cuál de ellas le denominaremos f y a cuál g', solo bastará con determinar la derivada de f y integrar g', ¿verdad? Para obtener g de x.
Usualmente nosotros hacemos un cuadrito o diseñamos un cuadrito para mostrar el proceso de integración por partes o para que se nos sea más sencillo aplicar esa fórmula. Ahora, algo que tenemos que tomar en consideración a la hora de elegir la expresión a la cual llamaremos f de x y a cual llamaremos g' de x, tendrá que ver con las funciones que forman el producto. Y podemos tener tres casos que son los más comunes. O sea, si el producto a integrar es un producto entre una función polinómica y una función exponencial, denominaremos f de x a la función polinómica y g' a la exponencial. Si el producto a integrar es el producto entre una función polinómica y una logarítmica, derivamos la logarítmica, es decir, f sería la logarítmica, e integraríamos la polinómica, es decir, g' sería la polinómica. Y un tercer caso, que podría ser el producto entre una función polinómica y una compuesta. En ese caso, f sería la polinómica y g' sería la compuesta. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, y que sería un ejemplo del primer tipo. Vamos a tener una función polinómica, que en este caso sería x, y tendríamos una función exponencial, que sería e elevado a la 3x. Ahora, recuerde que hemos integrado funciones exponenciales, ¿verdad? Como función compuesta utilizando el método de sustitución, pero para emplear el método de sustitución, recuérdese que la función compuesta debería estar multiplicada por la derivada del argumento o por un aproximado. Y cuando hablamos de aproximado, que la variable debería de estar reducida en un grado, la variable o la expresión que multiplica la función compuesta. En este caso, la variable del argumento y la variable que multiplica a e a la 3x son del mismo grado. Entonces, no puedo emplear el método de sustitución. Tengo que emplear el método de integración por partes. Entonces, como se estableció al inicio, a x o a la función polinómica denominaríamos f de x, y a la función exponencial denominamos g' de x. Entonces, lo primero que hacemos es escoger, ¿verdad?, a qué expresión llamamos f de x y a qué expresión denominamos g' de x. Luego había que encontrar la derivada de f y la antiderivada de g'. Entonces, la derivada de x es 1, ¿verdad? Que nosotros, cuando integramos, lo expresamos únicamente como diferencial de x, ¿verdad? Y la antiderivada de e a la 3x, que aplicando una regla de integración que dice que si tenemos e a la ax más b, eso es igual a 1 sobre a, en este caso como a es 3, es 1 sobre 3 por e a la 3x. Entonces, ya determiné la derivada y ya determiné la antiderivada. En consecuencia, ya puedo utilizar esta fórmula. La fórmula dice
que si yo voy a integrar un producto entre una función polinómica y una función exponencial, y ya establecimos que esto es f de x y que todo esto es g' de x. Entonces, lo que tengo yo es esta expresión. O sea, estoy integrando esa expresión. Entonces, dice la fórmula que primero yo voy a agregar a f multiplicado por g. Por eso agregamos aquí esta flecha para indicar que voy a multiplicar x por un tercio de e a la 3x. O sea, tendríamos un tercio de x por e a la 3x. O sea, ya empleé o apliqué la primera parte de la fórmula. Estos dos, que es f de x por g de x. Luego dice que a esto le voy a restar la integral de f' de x, que es 1, y que la voy a multiplicar por g de x, o sea, por la antiderivada de g', por la que acabamos de determinar, que sería un tercio de e a la 3x diferencial de x. O sea, esta es f' de x y todo esto es g de x. ¿Sí? Ya he aplicado mi fórmula. Solo tengo que resolverla. Es decir, en este caso, nos hace falta integrar esta expresión. Entonces tendríamos un tercio de x por e a la 3x menos, y como voy a integrar esa expresión, el un tercio lo saco fuera de la integral e integro e a la 3x por diferencial de x. Pero obviamente yo ya conozco la antiderivada de e a la 3x. Entonces tenemos un tercio de x por e a la 3x menos un tercio por, nuevamente, un tercio de x multiplicado, perdón, un tercio de e a la 3x. Y ahora sí, al final, una vez que ya he integrado todo, le voy a sumar la constante de integración. Luego solo faltaría simplificar y factorizar esta expresión. Un tercio por un tercio es un noveno de e a la 3x más c. Y si simplificamos, tendríamos, vamos a sacar factor común. Recuerde que las reglas de factorización por factor común se extraen los comunes con su menor exponente. En este caso, como tengo un tercio y un noveno es el más pequeño. Entonces extraigo un noveno
de e a la 3x y en un tercio hay 3 novenos, entonces 3 por x menos 1 más c. Ya tenemos la expresión factorizada. Y la idea de factorizar, porque recuerde que estamos integrando la derivada de un producto de funciones. Ok. Ese es el primer tipo de ejercicio. El segundo tipo dijimos que era el producto entre una función polinómica y una logarítmica. Y en este caso, a la logarítmica denominamos f de x y a la polinómica g'. Entonces, f de x será logaritmo natural de x y g' sería x cuadrado. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x y la antiderivada de x cuadrado sería un tercio de x al cubo. Entonces ya tengo los componentes que necesito para aplicar mi fórmula de integración por partes. Y recuerde que lo primero es f multiplicada por g. Es decir, esto va a ser igual a un tercio de x al cubo, logaritmo natural de x, sea f por g, menos, dice la fórmula, la integral de f' de x, que en este caso es 1 sobre x, multiplicado por g de x. Entonces tendríamos 1 sobre x que multiplica a un tercio de x al cubo por diferencial de x. ¿Okay? Vamos a simplificar esta expresión, la que está dentro de la integral. Recuerde que siempre antes de integrar nos convendrá simplificar las expresiones. La constante que puede salir fuera del signo de integral y luego al simplificar yo puedo cancelar una x de aquí con una x de acá y tendríamos la integral de x al cuadrado diferencial de x y que esa integral ya conozco el resultado o simple y sencillamente es fácil de integrar. Entonces la antiderivada de x cuadrado dijimos que era un tercio de x al cubo. Y una vez que finalizamos todo el proceso de integración, agregamos la constante de integración al final. Entonces será igual a un tercio de x al cubo, logaritmo natural de x, menos un noveno de x al cubo, más c. Factorizando, esto sería un noveno de x al cubo, que multiplica a 3, porque en un tercio
En este 1/3 caben 3/9. 3 logaritmo natural de x menos 1 más c. Ok, el siguiente ejercicio es del tercer tipo, que es el producto entre una función polinómica y una función compuesta. Le comento que este es el tipo de ejercicio que tiene el mayor grado de dificultad de los 3 tipos, ¿no? Entonces, aquí habíamos establecido que en el caso del producto entre una función polinómica y una compuesta, f de x es la polinómica y g' es la compuesta. Es decir, derivo la polinómica e integro la compuesta. Y el grado de dificultad radica en el hecho de que tengo que integrar una función compuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que se establece, ¿no? Que al aplicar la fórmula de integración compuesta, de integración por partes, cuando integro la función compuesta solo puede integrarse aplicando el método de sustitución. Entonces, eso es lo que hace que el grado de dificultad sea mayor, porque estaría utilizando simultáneamente 2 métodos de integración. Entonces, veamos el ejemplo. Ahí tengo x al cubo por x cuadrado más 1. Entonces, podríamos pensar que esta es la función compuesta, pero recuerde que para integrar una función compuesta, yo necesito la función compuesta multiplicado por la derivada del argumento o en su defecto un aproximado que sería que esté multiplicado por la derivada, por la variable que está dentro del argumento reducida en una unidad. Pero aquí no tengo eso, aquí tengo x al cubo. Entonces, obviamente tengo que realizar una transformación para poder utilizar esto a fin de integrar una función compuesta. Es decir, para poder integrar raíz de x cuadrado más 1, lo ideal es que estuviera multiplicado por 2x o en su defecto al menos por x. Pero eso lo puedo lograr aplicando las propiedades de los números reales. Es decir, esa x al cubo yo puedo expresarla como x cuadrado que multiplica a x cuadrado más 1 elevado a la u medio y todo esto multiplicado por x diferencial de x. Es decir, esta x al cubo yo la expresé como x cuadrado por x. Porque de esa forma, esta expresión sería f de x y toda esta sería g' de x. Ahora ya no tengo problema para integrar esa función compuesta porque tengo la función compuesta y tengo un aproximado de la derivada del argumento, es decir, la variable reducida en un grado o el exponente reducido en una unidad.
Entonces, f de x sería x cuadrado y f' sería 2x. Luego, g' de x sería x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio multiplicado por x. Pero como esa es una función compuesta, entonces, para determinar la antiderivada de una función compuesta, entonces, yo necesito integrar esa expresión y para poder integrar esa expresión necesito utilizar el método de sustitución. Ya habíamos dicho que para el método de sustitución le iba a aplicar sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Luego derivábamos el argumento de la función compuesta, que en este caso es 2x diferencial de x, pero en mi integral yo solo cuento con x diferencial de x, lo que implica que este 2 que está sobrando lo voy a tener que trasladar al otro lado de la igualdad. Voy a tener que ajustar mi sustitución. Entonces, du sobre 2 va a ser igual a x diferencial de x. Es decir, esto que está dentro, ya dijimos que iba a ser u, y esto va a ser du sobre 2. Entonces, mi antiderivada haciendo sustitución va a ser igual a u a la 1 medio por du sobre 2. Entonces, esto va a ser 1 medio y la antiderivada de u a la 1 medio es u a la 3 medios sobre 3 medios. Y esto no es más que 1/3 de x cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. Porque aquí simplifico, ¿no? Se multiplica el 1 por el 2 y 2 con 3. En el numerador me quedaría 2, en el denominador 6. Mitad tercera de 3 es 1. Y, a ver, 2 por 3, 6, perdón. Me quedaría 2 sextos. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Entonces, g de x es 1/3 de x cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. Ya tengo todos los componentes para aplicar mi fórmula de integración por partes. Solo que en este momento vamos a decir que esto que está acá le vamos a dar nombre
y vamos a decir que esto se va a llamar 1. Ok, entonces ahora aplicando nuestra fórmula de integración por partes, yo voy a multiplicar este por este, f por g, y f por g entonces sería 1/3 de x cuadrado por x cuadrado más 1 elevado a la 3/2 menos la integral de, ahora sería f' multiplicado por g, ¿no? Sería 2x que multiplica a 1/3 de x cuadrado más 1 a la 3/2 diferencial de x. O sea, hemos aplicado la fórmula de integración por partes, que solo me falta por resolver esta integral. Ahora, esto es, representa, y esto es lo que vuelve que este tipo de productos sea un poco más complicado de integrar o tenga un mayor grado de dificultad, porque esta integral que tengo que resolver es la integral de una función compuesta. Podemos simplificar la expresión con la finalidad de que sea un poco más sencillo visualizar cuál es el camino a tomar. Y en este caso solo voy a sacar fuera de la integral a la constante 1/3 y voy a dejar dentro de la integral a 2x por x cuadrado más 1 a la 3/2 por diferencial de x. Entonces, esa última integral resulta que es una función compuesta. Es decir, que para poderla integrar, yo necesito aplicar nuevamente el método de sustitución, porque es el tipo de función compuesta se integra aplicando el método de sustitución. Es decir, para poder integrar esta expresión yo necesito el método de sustitución. Y es la razón por la cual
dejé el 2x, porque el 2x es la derivada exacta del argumento de la función compuesta. Es decir, x cuadrado más 1 tiene como derivada 2x. Esto con la finalidad de que se me facilite un poco la sustitución. Pero obviamente tengo que nuevamente hacer una sustitución. O sea, esta sería la segunda sustitución. Recuerden que habíamos denominado 1 y esta que está aquí sería la primera sustitución. Este es 1. Luego voy a hacer una segunda sustitución. Entonces, para esta nueva sustitución, o sea, yo voy a integrar 2x por x cuadrado más 1 elevado a la 3 medios diferencial de x. Entonces aquí nuevamente u va a ser siempre x cuadrado más 1. La derivada es 2x diferencial de x. Y como tengo exactamente 2x diferencial de x multiplicando a la función compuesta, no es necesario hacer ningún ajuste, sino que podemos realizar nuestra sustitución. Entonces tendríamos u elevado a la 3 medios por diferencial de x. Y la antiderivada de u a la 3 medios sería u a la 3 medios más 1. ¿Cuánto es 3 medios más 1? 5 medios sobre 5 medios. Y simplificando y expresando en términos de la variable original, esto va a ser igual a 2 quintos de x cuadrado más 1 elevado a la 5 medios. Esta es la sustitución o la antiderivada aplicando sustitución para esa segunda integral. O sea, este es el proceso que realicé para integrar esa expresión. Ahora que ya la tengo integrada, solo la voy a copiar para luego continuar con el proceso de factorización. Recuerde, ese 1/3 es la constante que estaba fuera de la integral. Y aquí dentro de este corchete voy a reemplazar la antiderivada que acabo de encontrar, que sería 2 quintos de x cuadrado más 1 elevado a las 5 medios. Ahora sí, veamos la constante de integración. Para el tercio,
que sería 2 sobre 15 o 2 quinceavos de x cuadrado más 1 elevado a la 5 medios más c. Entonces solo tendríamos que factorizar. Nuestros factores en común son este y este. Y recuerden que la regla para factorizar por factor común son los comunes con su menor exponente, pero también este y este tienen algo en común. Y como el menor de ambos, el tercio y el quinceavo es el quinceavo, entonces el factor común sería un quinceavo. Y en un quinceavo caben, perdón, en un tercio caben 5 quinceavos. Entonces, al factorizar un quinceavo, en vez de un tercio, yo voy a escribir 5. Entonces sería un quinceavo de x cuadrado más 1 a la 3 medios, porque 3 medios es menor que 5 medios. Factor de 5x al cuadrado. Como este lo extraje a la 3 medios, me quedaría 1. Menos 2, porque saqué un quinceavo. Y un quinceavo por 2 sería 2 quinceavos. Y aquí, como tenía a las 5 medios, si le resto a 5 medios 3 medios, sería 2 medios, o sea, x cuadrado más 1 más c. Un quinceavo de x cuadrado más 1 a la 3 medios, que multiplica a 5x cuadrado menos 2x cuadrado menos 2 más c. Finalmente, esto es un quinceavo de x cuadrado más 1 a la 3 medios por 3x cuadrado menos 2 más c.